Bien, doctores, buenas tardes, bienvenidos a MedClass 302. Soy el doctor Frank Bellodas. El día de hoy vamos a ver un tema de farmacología, ¿no? El tema en particular se llama anticoagulantes, ¿no? Vamos a estudiar a los principales anticoagulantes. Entonces, como en muchos temas de farmacología, es importante recordar un poco de fisiología para entender cómo es que funcionan los medicamentos, ¿no? Lo básico para los anticoagulantes es recordar precisamente la cascada de coagulación. Ahora, siempre que hay una lesión, no vamos a imaginar que aquí hay un vaso sanguíneo, hay lesión de un vaso sanguíneo, ocurre un proceso llamado hemostasia, ¿no? Hemostasia. La hemostasia tiene dos momentos principales. La hemostasia primaria, en la cual participan principalmente las plaquetas, ¿no? La adhesión, bueno, en realidad activación, adhesión y agregación plaquetaria. Y luego sigue la hemostasia secundaria. La hemostasia secundaria sí está a cargo de los factores de coagulación, sobre todo, ¿sí? Las plaquetas se tienen que unir y formar un tapón plaquetario. Y los factores de coagulación tienen que formar una malla de fibrina, ¿sí? Entonces eso va a ayudar a reparar el vaso sanguíneo y a restaurar el equilibrio. Esa es la función de la hemostasia. Entonces nos importa, sobre todo los medicamentos anticoagulantes, porque van a actuar aquí, van a bloquear esta hemostasia secundaria. Entonces, ¿qué ocurre en la hemostasia secundaria? Hay dos formas, clásicamente, de activar la cascada de coagulación. Entonces, existe una vía intrínseca y una vía extrínseca. La vía intrínseca, ¿sí? La vía intrínseca, entonces va a ser o va a iniciar generalmente porque hay moléculas de carga negativa que activan al factor 12, ¿sí? Entonces, cuando pongo A, se refiere al factor 12 activado. La activación del factor 12 va a hacer que se active el factor 11. La activación del factor 11 va a hacer que se active el factor 9. La activación del factor 9 va a hacer que se active el factor 8. Se dan cuenta que es como una cuenta regresiva, ¿no? 12, 11, 9, 8. Y el factor 9 con el factor 8 juntos, ¿sí? Forman lo que se llama en este contexto el complejo tenasa, ¿sí? Tenasa quiere decir ten, es 10 en inglés. Entonces, lo que van a hacer es activar al factor 10, ¿no? Entonces, ahí tendríamos ya el factor 10 activado. Muy bien, ese es el complejo tenasa de la vía intrínseca. Muy bien. ¿Por qué? Porque hay otras formas de activar el factor 10, ¿no? Usualmente cuando hay un daño externo, por eso es que esta otra vía se va a llamar la extrínseca, vía extrínseca. Entonces, daño interno, bueno, perdón, activación interna y daño externo, o sea, daño al endotelio, por ejemplo. Entonces se va a liberar un factor que se llama el factor tisular o también conocido como factor 3, ¿sí? Entonces, este factor 3 se va a unir con un factor que es el factor 7 en su forma activa, y esto va a formar el complejo tenasa de la vía extrínseca. Entonces, complejo tenasa de la vía extrínseca, complejo tenasa de la vía intrínseca, ¿no? Bien, vamos a hacerlo un poco más esquemático esto. Sí. Y así se puede activar entonces el factor 10. Son dos formas de activar el factor 10. Muy bien. El factor 10 ya va a pertenecer a lo que se llama la vía común. Y aquí la mnemotecnia es 3 más 7 es 10, 10 entre 5 es 2, y 2 entre 1, ¿no? Es 1 precisamente, ¿no? Perdón, es 2. Entonces vamos a ver acá. Vamos a ver. 3 más 7 es 10, ¿no? Entonces 10, ¿sí? En presencia del factor 5 activado, va a activar el factor 2. Aquí hay un detalle, y es que el factor 2 activado, quizás lo han escuchado, lo voy a colocar, tiene un nombre y se llama trombina. Cuando está inactivo se llama protrombina. Es importante para entender los anticoagulantes.
Ahora, el factor 2 dijimos 2 entre uno, ¿no? Entonces va a activar al factor uno. El factor uno inactivo se conoce con el nombre de fibrinógeno. Fibrinógeno. Y cuando está activo es lo que buscamos, que es la fibrina. Muy bien. Ahora, ese factor 2 o trombina también va a activar a un factor muy importante que es el factor 13. El factor 13 activo, ¿sí? Lo que va a hacer es completar el entrecruzamiento de la fibrina para formar mallas muy resistentes de fibrina, que es lo que nosotros buscamos con la coagulación, ¿no? Es el resultado final que buscamos con la cascada de coagulación, completar la hemostasia secundaria. Muy bien. Ahora, otro detalle importante es que el factor 7, sí, el factor 7 también puede activar al factor 9, entonces es una forma de combinar las dos vías, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a ver dónde están actuando los fármacos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver que va a haber una molécula llamada la antitrombina, ¿sí? La antitrombina es una molécula, como su nombre lo dice, anticoagulante. Entonces, esta antitrombina ejerce un efecto inhibidor del factor 10 y del factor 2, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, inhibe el factor 10 y el factor 2. ¿Qué fármacos utilizan a la antitrombina para ejercer su mecanismo de acción? La heparina, ¿sí? Las heparinas. Entonces, heparinas. Otro fármaco, por ejemplo, es el fondaparinux, ¿no? Que lo vamos a mencionar en un momento. Pero el fondaparinux, sobre todo, es un inhibidor del factor 10, ¿sí? Entonces, solo lo estoy poniendo en la flecha del factor 10, pero utiliza como mecanismo la acción de la antitrombina. Muy bien. ¿Qué más? Fármacos muy utilizados, ¿no? Seguro han visto el resumen que subimos a la página, justo es de antagonistas de la vitamina K. Los factores dependientes de la vitamina K, y los voy a colocar acá, vitamina K dependientes, la mnemotecnia que son como los pares craneales parasimpáticos, ¿no? Los pares craneales parasimpáticos son 3, 7, 9 y 10, pero aquí la excepción es simplemente que en vez de 3 es 2. Entonces, los factores dependientes de vitamina K son 2, 7, 9 y 10. Entonces, ahí está actuando los inhibidores directos, perdón, los antagonistas de la vitamina K, de los factores dependientes de vitamina K. Entonces, estarían actuando aquí, 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 ¿no? Y aquí. Ahí, por ejemplo, está actuando la warfarina. Muy bien. Va a haber otros fármacos que actúan directamente sobre cada factor. Por ejemplo, hay fármacos que actúan directamente sobre el factor 10, como dijimos, el fondaparinux, otros que actúan directamente sobre el factor 2, ¿no? Como el dabigatran, por ejemplo. Entonces, estos medicamentos eh, van a ser los principales que vamos a revisar. Muy bien, entonces con eso hemos visto, ¿no? Una visión, o hemos revisado una visión general del mecanismo de acción de estos fármacos. Entonces vamos a empezar con el primer grupo farmacológico, ¿no? Aquí tendríamos los anticoagulantes y vamos a colocar aquí una separación, ¿sí? Vamos a empezar con el primer grupo farmacológico. Entonces el primer grupo farmacológico sería el de los antagonistas de la vitamina K. Muy bien. Entonces, antagonistas de la vitamina K. Cuando hablamos de antagonistas de la vitamina K, bueno, clásicamente existen, por ejemplo, el acenocumarol, ¿no? La fluindiona, por ejemplo, pero el más conocido y más utilizado es la warfarina, ¿no? Entonces vamos a colocarle otro color. Warfarina. Muy bien, la warfarina. Muy bien. Entonces, entre los usos principales, no, vamos a colocar, usos de la warfarina, ¿no? ¿Para qué se utiliza la warfarina? Por ejemplo,
como profilaxis y tratamiento de la trombosis venosa profunda y de lo que genera la trombosis venosa profunda, ¿no? Que es la tromboembolia pulmonar, ¿no? En muchos pacientes. También se utiliza como profilaxis, sí, y tratamiento también de las complicaciones embólicas, sobre todo, producto de la fibrilación auricular, ¿no? También de la presencia de válvulas protésicas, por ejemplo, ¿no? Que son los implantes valvulares. La warfarina también es muy utilizada para disminuir la mortalidad después de un infarto, ¿no? Post-IMA sería, ¿no? Un infarto agudo de miocardio. Entonces, esos vendrían a ser los usos principales. La warfarina se administra con perfil farmacológico. Muy bien. Primero, recordar su mecanismo de acción, ¿no? Vamos a colocar así, mecanismo de acción. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Dijimos, inhibe los factores, ¿no? Inhibe los factores de coagulación, vitamina K, dependientes, ¿sí? Ahora, recuerden que de la vitamina K no solo dependen factores procoagulantes, ¿no? O sea, procoagulantes me refiero a los que hemos mencionado, el factor 2, el factor 7, el factor 9 y el factor 10, ¿no? Como la mnemotecnia, como el parasimpático, pero en vez de 3, 2. Pero también hay moléculas anticoagulantes que dependen de la vitamina K. ¿Sí? En algún momento les han preguntado eso, me parece, un examen de residente. Entonces, están, por ejemplo, la proteína C y la proteína S. Son factores vitamina K dependientes. Muy bien. Pero lo que predomina es sobre todo la acción procoagulante. De ahí que, o le voy a poner mejor una señal, ¿no? De ahí que al final el efecto más importante es como anticoagulante, porque está bloqueando a los factores 2, 7, 9 y 10. Ahora, ¿cómo lo hace? Lo hace porque va a inhibir, ¿sí? Inhibe a una enzima que es la vitamina K epóxido reductasa. La vitamina K epóxido reductasa y específicamente cuando hablamos de esta enzima, se refiere sobre todo a una estructura de la enzima que es el complejo 1, ¿sí? De la vitamina K epóxido reductasa. Ahora, ¿esto qué va a generar? Lo que causa es que a nivel hepático, que es donde está ocurriendo esta conversión, se van a formar muchas proteínas decarboxiladas en lugar de proteínas realmente útiles, como son los factores de coagulación, y estos van a tener una menor actividad procoagulante. Esa es la explicación de por qué la warfarina al final va a inhibir la coagulación, ¿no? Y bien, ¿qué es más, qué es además importante conocer sobre el perfil farmacológico, el metabolismo, ¿no? El metabolismo de la warfarina es principalmente hepático, es por el citocromo P450, que seguro quienes ya están familiarizados con farmacología lo conocen, ¿no? Específicamente con un citocromo, que es el CYP2C9, ¿no? Específicamente con esa isoforma, ¿sí? La eliminación renal en realidad no es muy significativa, de ahí que no suele ser necesario hacer algún ajuste renal en la dosis, por ejemplo en los pacientes con falla renal crónica. El tiempo de vida media, ¿no? El tiempo de vida media de este fármaco es alrededor de 36 horas aproximadamente. Muy bien. Ahora, ¿con qué se controla este medicamento, ¿no? Es decir, ¿cómo yo sé que no me estoy pasando de dosis? Y en vez de, recuerden, si yo inhibo la coagulación, ¿qué va a ocurrir? Se lesionan los vasos sanguíneos y hay sangrado, hemorragia. Ese es el riesgo de excederme de dosis en estos, con todos los anticoagulantes, ¿no? Entonces tengo que controlar el anticoagulante. ¿Cómo controlo? Se controla con un índice que se llama el INR, ¿sí? Es como un índice internacional, ¿sí? Y el valor del INR tiene que estar entre 2 y 3 en la mayoría de casos, ¿no? Ahora, lo ideal es incluso 2.5, pero más o menos en este rango.
Hay algunos casos particulares, pero eso ya es muy especializado, ¿no? En que el rango tiene que estar entre 2.5 y 3.5, pero son realmente casos contados con los dedos, ¿no? La mayoría de situaciones clínicas que conocemos recomiendan este rango, entre 2 y 3. Ahora, ahí es importante recordar algo más sobre la vía intrínseca y la vía extrínseca. Ambas vías requieren exámenes auxiliares para el control, ¿no? Entonces, por ejemplo, la vía intrínseca se suele monitorizar, ¿sí? Con el tiempo de tromboplastina parcial activado o TPTA, ¿no? Ahora, la vía extrínseca más bien sería con el tiempo de protrombina, ¿sí? Muy bien. Una mnemotecnia es que intrínseca es porque dentro tiene entre, ¿no? Entre estas letras, perdón, aquí, tiempo de tromboplastina parcial activado. O sea, entre la T y la P hay otra T. Intrínseca es como una T en medio. En cambio acá, no hay T en medio. Sí, es una forma de recordarlo. Si les sirve esa mnemotecnia, pues para que la tengan en cuenta. Muy bien. El TP de forma internacional, ¿sí? En relación con el promedio, es lo que se conoce como INR. Entonces, ¿qué estamos diciendo? La warfarina se monitoriza principalmente evaluando la vía extrínseca. Pero ahí seguro alguno de ustedes me dirá, doctor, pero usted dijo que inhibe el factor 2, 10, 7, 9. ¿Por qué solo la vía extrínseca? Pues en realidad es porque la inhibición del factor 9 no es tanta en el caso de la warfarina. Sobre todo la mayor inhibición se relaciona con el factor 7. De ahí que se monitoriza principalmente la vía extrínseca. Sí, muy bien. ¿Está? Entonces, eso va en relación con la warfarina. Control con el INR. Ahora, ¿hay contraindicaciones? Sí, hay contraindicaciones para el uso de warfarina. Claro que sí. Por ejemplo, está contraindicada en el embarazo, ¿sí? Si uno quiere realizar una cirugía, igual, una cirugía así sea planeada, ¿no? O una cirugía que haya sido reciente y el paciente quiere iniciar warfarina, no. Cirugías recientes tampoco, ¿no? Definitivamente, lo más importante es pacientes que estén sangrando o que tengan alto riesgo de sangrado. ¿Por qué? Porque si le doy un anticoagulante, pues eso va a empeorar. Y pacientes, por ende, que tengan, por ejemplo, hipertensión, pero esa hipertensión que lesiona los vasos sanguíneos, que se llama la hipertensión maligna, ¿no? Lesiona fatalmente los vasos sanguíneos y tiene alto riesgo de producir hemorragias. Por eso es que está contraindicado. Muy bien. La warfarina, ¿qué más debemos conocer? También tiene interacciones, ¿sí? Interactúa con otros medicamentos. Por ejemplo, interactúa con los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Los AINES. Interactúa, por ejemplo, con los antiagregantes. Se dan cuenta que los antiagregantes plaquetarios actúan en la hemostasia primaria. Entonces, potencian su acción. Aquí sí voy a mencionar, hay una excepción, ¿no? Hay una excepción. Y es que, excepto, ¿cuándo puedo utilizar antiagregantes plaquetarios y anticoagulantes al mismo tiempo? En el síndrome coronario agudo, ¿no? Entonces, en esos casos sí puedo utilizarlos en combinación, porque se valora más el riesgo-beneficio. Han demostrado disminuir la mortalidad. Muy bien. También van a interactuar con algunos antibióticos, por ejemplo, ¿no? Con antibióticos como, por ejemplo, las fluorquinolonas, ¿no? El metronidazol, por ejemplo, metronidazol, ¿no? Por ejemplo, la doxiciclina y otros medicamentos, la amoxicilina, el trimetoprim con sulfametoxazol, que es pero cotrimoxazol, ¿no? Cotrimoxazol. Y con un antifúngico que, bueno, suele tener bastante interacción también con otros medicamentos, que es el fluconazol. Eso en relación con los antibióticos, ¿no?
Eh, Muy bien. ¿Qué otras interacciones tiene? Porque la warfarina tiene bastantes interacciones. Entonces, es importante conocer, aquí vamos a poner, otras interacciones. Ustedes, ¿no? Algunos, por ejemplo, ya son médicos, ¿no? Tener cuidado si el paciente está con warfarina y uno de los medicamentos precisamente es el paracetamol. ¿Por qué? Porque recuerden que el paracetamol también tiene metabolismo hepático, ¿sí? El ácido acetilsalicílico, ¿no? O aspirina, ¿no? Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que son antidepresivos, ¿no? Pacientes, por ejemplo, que están tomando tramadol, que es un opioide, ¿no? Eh, También pacientes que están consumiendo alcohol o utilizan anticonvulsivantes como los barbitúricos, eso también genera interacción. Otro importante, por ejemplo, ya que ahora ya hemos hablado de las enfermedades cardíacas, la amiodarona también interactúa con la warfarina. Entonces, la verdad es que la lista es muy larga. Si ustedes se dan cuenta, la warfarina tiene bastantes interacciones. Entonces, eso es importante reconocerlo y sobre todo tener cuidado con los pacientes cuando se administra warfarina. Muy bien. Ahora, hay que preguntarnos, ¿y qué o sea, hay, aparte de los fármacos, ¿no? ¿Alguna situación que nos modifique el INR? ¿Sí? Como para pensar que el INR puede subir. ¿Qué significa que el INR aumente? Significa que hay más riesgo de sangrado. ¿Y qué significa que hay un INR bajo? No se está alcanzando la dosis anticoagulante, entonces hay riesgo de trombosis. ¿Sí? Muy bien. Por ejemplo, lo más lógico, ¿cómo puedo aumentar el riesgo de sangrado? Si el paciente pues tiene déficit de vitamina K y más bien yo si tengo mucha vitamina K exógena, ¿no? Fuentes exógenas de vitamina K, pues obviamente voy a bajar el efecto de la warfarina. Muy bien. En pacientes, por ejemplo, que tienen más riesgo de sangrado, los que tienen alteraciones hepáticas, ¿no? Por el metabolismo. Pacientes que tienen diarreas profusas, tener en cuenta que también pueden aumentar el INR, entonces hay que tener cuidado con eso. Y pacientes con desnutrición, sobre todo ellos. Ahora, hay, aparte del aumento de la vitamina K, ¿quién puede dar riesgo de trombosis? Hay pacientes que tienen una resistencia, se llama resistencia hereditaria hacia la warfarina, ¿no? Eso es algo ya hereditario, ¿no? Entonces, algunos pacientes tienen alguna mutación en la respuesta a la warfarina, ¿no? Entonces, eso sí, sí también puede ocurrir, ¿no? Muy bien. Ya para ir finalizando con la warfarina, es importante reconocer algunos efectos adversos. Todos los anticoagulantes pueden generar en algún momento sangrado. Entonces, ese es el efecto adverso principal. Hay que tener cuidado. Se ha descrito también la necrosis tisular, ¿no? Si bien es poco frecuente, algunos casos de calcificación de los pequeños vasos, lo que se conoce como calcifilaxia, ¿sí? Calcifilaxia. A pesar de que no tiene eliminación renal, sobre todo por el riesgo de que se formen pequeñas lesiones, ¿no? Generalmente en los vasos sanguíneos renales, que pueden ser o bien trombóticas, ¿no? Pequeños trombos, se dice, eh, pueden generar daño renal agudo, ¿no? Incuria renal aguda, que es lo que se conoce como AQI actualmente, ¿no? Y en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que tienen se llama trombocitopenia inducida por heparina, que ya vamos a ver, eso se relaciona con las heparinas. En estos pacientes, si nosotros le agregamos warfarina, puede ser fatal, porque puede producir gangrena, sobre todo de las extremidades, y sobre todo más frecuente en extremidades inferiores. Entonces, eso es importante reconocer, ¿no? ¿Qué hacer si nos hemos pasado de dosis con la warfarina? Entonces requerimos un antídoto. ¿Cuál es el antídoto? Precisamente la vitamina K, ¿no? La fitonadiona, también conocida como la vitamina K. ¿Y cómo la doy? ¿Por vía oral o por vía endovenosa? ¿Sí? Dependiendo de la severidad del cuadro, ¿no? Entonces, y de cuánto uno se excedió.
Y con eso hemos descrito lo principal en relación con la warfarina. Muy bien, pasamos a hablar entonces de otros grupos farmacológicos, ¿no? La warfarina como antagonista de la vitamina K. Entonces con azul también vamos a colocar acá las heparinas. Hemos puesto acá como antagonistas de la vitamina K. Acá vamos a colocar las heparinas. Muy bien. Entonces vamos a hablar de las, primero, de las heparinas no fraccionadas, ¿no? Heparinas no fraccionadas. Bien. Entonces, estas heparinas no fraccionadas, ¿sí? ¿Cuál va a ser su uso, no? Principalmente su uso va a ser también en la profilaxis y tratamiento de la trombosis venosa profunda y de la tromboembolia pulmonar, ¿no? Similar a la warfarina. También la profilaxis y el tratamiento de las complicaciones producidas por la fibrilación auricular. Ojo que eso sí, también se utiliza en el tratamiento de la coagulación intravascular diseminada. Em, También se utilizan como para prevenir defectos de coagulación, por ejemplo, cuando ocurren transfusiones, ¿no? Cuando hay estados de hipercoagulabilidad producto de una transfusión, por ejemplo, de los pacientes a los que se hace circulación extracorpórea, ¿no? O incluso los pacientes que llevan diálisis, ¿no? Tienen mayor riesgo de coagulación, entonces para prevenirlo se puede utilizar heparinas no fraccionadas. Muy bien, entonces esas son algunas indicaciones, ¿no? Ahora, se puede administrar por vía endovenosa o se puede administrar por vía subcutánea. Cuando es por vía subcutánea, usualmente, bueno, por vía endovenosa el efecto va a ser inmediato, ¿no? O sea, rápido. Cuando es por vía subcutánea, sí puede demorar incluso 1 o 2 horas en ejercer su efecto, ¿no? Es la diferencia. Muy bien. Entonces, esas son las heparinas no fraccionadas. ¿Cómo es su perfil farmacológico? Perfil farmacológico. Ahora, ¿cómo es que las heparinas eh, van a ejercer su efecto anticoagulante? Esto es muy interesante, ¿no? Las heparinas, lo que sucede es que vamos a imaginar que esta es una molécula de heparina, otra molécula de heparina, otra molécula de heparina. Entonces aquí la forma en que yo me acuerdo es con la nemotecnia de 1/3, ¿no? ¿Qué quiere decir 1/3? Una de cada 3 heparinas tiene algo peculiar. Tiene una molécula, ¿sí? Una parte de su estructura que tiene una molécula que es un pentasacárido. Ahora, ¿por qué es importante ese pentasacárido? Porque ese pentasacárido se une a la antitrombina. Y si recuerdan, la antitrombina ejerce un efecto anticoagulante. O sea, la antitrombina inhibe los factores de coagulación. ¿Y se acuerdan que habíamos puesto acá? ¿No? Las heparinas inhiben los factores de coagulación 10 y 2, ¿no? Entonces, inhibe los factores de coagulación 10 y 2, ¿no? Activados. Muy bien. Ese es el detalle con este pentasacárido. Ahora, no siempre todas las heparinas van a inhibir al 10 y al 2, ¿no? Solo las que inhiben al 10 y al 2 son las heparinas precisamente llamadas heparinas no fraccionadas o de alto peso molecular, ¿no? Entonces voy a colocar aquí, heparinas no fraccionadas, que es lo que estamos mencionando. Pero, por ejemplo, vamos a ver en un momento las heparinas de bajo peso molecular. Estas, como tienen un menor tamaño, ¿no? Usualmente no tienen tantos pentasacáridos, no suelen tener usualmente menos de 18, ¿no? Vamos a ponerlo menos de 18 pentasacáridos. Entonces, lo que va a suceder es que su tamaño no es suficiente para inhibir a la trombina, porque la trombina es muy grande. Entonces, lo único que van a poder inhibir es el factor 10, ¿sí? Esa es la diferencia. Muy bien.
¿Qué más es importante conocer sobre su perfil farmacológico, ¿no? El tiempo de vida media, ¿no? Acá. Esto lo voy a poner como mecanismo de acción, ¿no? Mecanismo de acción, y aquí tiempo de vida media, ¿no? El tiempo de vida media sí va a ser variable, va a depender mucho de la concentración, ¿no? Usualmente, por ejemplo, 30 minutos cuando se utilizan dosis de 25 unidades, por ejemplo, 25 unidades por kilo. Puede durar hasta una hora, ¿no? Si se utiliza el cuádruple, o sea, por ejemplo, dosis de 100 unidades por kilo. O ya si es una dosis incluso 4 veces, se cambia por 4. Ahí ya es una dosis mucho mayor, puede durar hasta 150 minutos, el tiempo de vida medio. Entonces es variable, como se dan cuenta. Y ojo que eso me ha hecho recordar la cinética de las heparinas, ¿no? Eh, ¿A qué me refiero con la cinética, ¿no? Usualmente, vamos a esquematizar acá, ¿no? Imaginemos que este es el rango de dosis terapéutica de este medicamento. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder que al inicio la dosis y el efecto tienen una relación lineal, ¿sí? Cuando estamos en las dosis terapéuticas. Pero si nos excedemos y nos pasamos al rango de toxicidad, aquí se modifica y la dosis puede ser incluso, no está relacionada con el efecto puede ser mucho mayor. Entonces, obviamente va a haber mayor riesgo de sangrado. Por eso también es muy importante. ¿Qué cosa, doctores, que creen? El control, ¿sí? El control. Entonces, ¿cómo se controla? ¿Cómo se controla? Vamos a ver acá. ¿Cómo se controla las heparinas? Si la warfarina, sobre todo, tiene un efecto en el factor 7, las heparinas dijimos en el factor 10 y el factor 2, pero es el factor 10, ojo, sobre todo activado por la vía intrínseca. Entonces, ¿cómo creen que se monitoriza? Se monitoriza con el tiempo de tromboplastina parcial activado, ¿sí? Entonces el control es con el TTPA, ¿no? ¿Cuánto es lo tolerable, no? Se puede esperar hasta 1.5 o 2.5 veces el valor normal, ¿no? Hasta eso se puede tolerar y sigue estando en un rango terapéutico. Muy bien, existen contraindicaciones, claro, así como en la warfarina, para las heparinas también hay contraindicaciones. Para las heparinas, sobre todo cuando se ha presentado un efecto adverso llamado eh, trombocitopenia inducida por heparinas. Hay incluso la trombocitopenia con trombosis inducida por heparinas, o HITT. También, ¿no? Cuando por alguna razón en el paciente no se puede cuantificar el TTPA, ¿sí? No se puede cuantificar, también están contraindicadas, porque esto se tiene que controlar. Recuerden que si nos pasamos de dosis, el efecto puede ser severo. Cuando hay hipersensibilidad y, de hecho, la principal contraindicación para todos los anticoagulantes, cuando hay sangrado o alto riesgo de sangrado. Muy bien. ¿Qué más es importante tener en cuenta? Así como vimos, la warfarina tiene contraindicación, perdón, interacciones. Las heparinas también tienen interacciones, ¿no? Entonces, ¿qué interacciones importantes hay que tener en cuenta? ¿No? Sobre todo las que van a disminuir el efecto de la heparina, ¿no? Por ejemplo, un medicamento muy utilizado, sobre todo en fibrilación auricular cuando está asociado a falla cardíaca, ¿no? Es la digoxina. Entonces ahí sí está, no podemos utilizar heparina, ¿no? Por ejemplo, las tetraciclinas, ¿sí? También estos antibióticos, ¿no? Movimos la doxiciclina, por ejemplo, se interactúa con la warfarina y también las tetraciclinas, ¿no? Los antihistamínicos, ¿sí? Por ejemplo, la clorfenamina, no puede interactuar. Ahora, muy importante, recuerden la nicotina. Entonces, los pacientes fumadores sí tienen riesgo de disminuir el efecto de las heparinas, y eso hay que tenerlo en cuenta también. ¿Qué efectos adversos tiene el uso de heparinas, no?
Como todos los anticoagulantes, el principal efecto adverso, ¿se acuerdan cuál era, doctores? El riesgo de sangrado, ¿sí? También como esto es parenteral, o sea, es o endovenoso o en este caso subcutáneo, ¿no? Puede generar lesiones locales, ¿no? En el sitio de inyección. Puede ocurrir la hipersensibilidad, hay hipersensibilidad a las heparinas, incluso, dijimos, la trombocitopenia inducida por heparinas, ¿sí? Entonces el cuerpo se confunde, piensa que las plaquetas, o sea, quiere atacar a la heparina, pero termina también atacando a las plaquetas, y por eso es que hay una disminución del número de plaquetas, pero es mediada inmunológicamente, porque el sistema inmune quiere atacar a la heparina, que reconoce como extraña, y termina atacando a las plaquetas. Con el uso prolongado y sobre todo con altas dosis se puede producir osteoporosis, ¿no? Pero eso es con el uso prolongado y altas dosis, ¿no? Sobre todo en ese caso. Muy bien, ¿qué hacemos si nos pasamos de dosis entonces? ¿Cuál es el antídoto? En realidad, si se dan cuenta, el tiempo de vida media, dijimos que era, o sea, máximo, ¿no? 150 minutos, que vendría a ser como 2 horas y media, ¿no? Entonces, en realidad, simplemente descontinuar el medicamento ya es bastante, ya va a tener bastante efecto. Pero si es una situación urgente en la que necesitamos revertir rápido, ¿no? El efecto de la heparina, sí se da protamina, ¿no? Se llama protamina. Pero eso es en situaciones, sobre todo, urgentes, sí, urgentes. Muy bien. Entonces, eso en relación con las heparinas no fraccionadas. Heparinas no fraccionadas. Muy bien. Entonces, así como había heparinas no fraccionadas, existen las heparinas de bajo peso molecular, que son heparinas más pequeñas, ¿no? Aquí, por ejemplo, a quienes vamos a encontrar, ¿no? Lo voy a colocar acá. Vamos a ponerlo así mejor. Vamos a poner ejemplos, ¿sí? Está dalteparina, ¿sí? Está, por ejemplo, enoxaparina, que es seguro el que más han escuchado, ¿no? Por ejemplo, tinzaparina, ¿no? Esos principalmente. Pero enoxaparina es seguro el que más han escuchado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con las heparinas de bajo peso molecular, ¿no? Vamos a ver cómo es su mecanismo de acción. Sí, lo que sucede con estas heparinas es que, así como vimos, ¿no? Es como una heparina también, poco más pequeña, que va a pasar un proceso de despolimerización, ¿sí? Ya sea química o incluso enzimática, y se va a fraccionar, ¿no? Va a formar algo, una molécula más pequeña, ¿sí? Y, y eso, por eso que se llama de bajo peso molecular. Es como que nos quedamos con lo esencial, ¿no? Ahora, igual se sigue cumpliendo la regla del tercio. Quiere decir que solo un tercio de estas heparinas de bajo peso molecular tiene el pentasacárido que se une con la antitromina 3, ¿no? Entonces, ese sigue siendo el efecto. Ahora, como son más pequeñas, van a inhibir, dijimos, solo al factor 10, ¿sí? Ya no pueden inhibir a la trombina. Muy bien. De estos, el que más importante, bueno, más seguro han escuchado, porque es muy utilizado, es la enoxaparina, ¿sí? Vamos a poner con otro color. La enoxaparina, por ejemplo, tiene algunos usos importantes, como es también la profilaxis de la trombosis venosa profunda y la tromboembolia pulmonar, ¿sí? También, por ejemplo, la profilaxis, ¿sí? En el síndrome coronario agudo, ¿sí? O el tratamiento en el infarto ST elevado, o STEMI por sus siglas en inglés, ¿no? Entonces, son algunas indicaciones importantes. Ahora, hablando de las heparinas de bajo peso molecular en general, ¿sí? En general, ¿no?
que es importante tener en cuenta, ¿no? Tienen aclaramiento, o bueno, vamos a hablar sobre todo de su perfil farmacológico, sí, tienen aclaramiento renal, ¿no? Renal. Entonces, si tienen aclaramiento renal, es necesario tener en cuenta eso para la dosis. Su tiempo de vida media, sí, es aproximadamente. Como se unen con el factor 10 activado, entonces aquí se utiliza el antifactor 10, ¿no? Es muy específico, ¿no? El antifactor 10 activado. Ahora, ¿qué contraindicaciones puede haber en el uso de estas heparinas de bajo peso molecular como la enoxaparina? Definitivamente riesgo de sangrado o un sangrado activo. Pacientes que han presentado trombocitopenia inducida por heparina, ¿no? O incluso trombocitopenia con trombosis inducida por heparina o HITT, ¿no? Y pacientes obviamente que tienen hipersensibilidad a la heparina. Muy bien. Entonces, ¿qué más es importante tener en cuenta? ¿No? Efectos adversos. ¿Qué efectos adversos se presentan? Por ejemplo, sangrado, definitivamente, en todos los anticoagulantes. Puede haber disminución de las plaquetas, ¿no? Puede haber elevación de las transaminasas, o sea, TGO, TGP, ¿sí? Eh, Puede, por ejemplo, haber también, ¿no?, trombocitopenia inducida por heparinas, pero a diferencia de las heparinas no fraccionadas, aquí el riesgo es un poco menor, ¿no? Hay menor riesgo. Igual con la osteoporosis, ¿no? La osteoporosis que se presenta aquí también puede presentarse por uso prolongado también, pero el riesgo es menor que las heparinas no fraccionadas. Muy bien. ¿Y cuál vendría a ser el antídoto si nos pasamos de dosis, ¿no? ¿Cuál es el antídoto? Aquí nuevamente la protamina. ¿Sí? Aquí sí se tiene que dar protamina porque, recuerden, el tiempo de vida media es mucho mayor. Entonces, no solo es descontinuar. Muy bien. Entonces, eso principalmente en relación con, serían las heparinas de bajo peso molecular. Muy bien. ¿Qué otros fármacos entonces o qué otros grupos farmacológicos podemos conocer? ¿No? Antagonistas de la vitamina K, heparinas. Tenemos, por ejemplo, a las moléculas llamadas heparinoides. Heparinoides. Entonces, aquí, por ejemplo, va a estar el danaparoide, ¿no? Vamos a colocar acá. Danaparoide. ¿Cuál es la indicación principal de este medicamento? ¿Sí? El uso principal es precisamente en trombocitopenia inducida por heparina. De ahí su importancia. ¿Qué es importante saber sobre este medicamento? Su perfil farmacológico, ¿sí? Perfil farmacológico. eh, ¿cuál, ¿En qué consiste? En realidad, este medicamento es una combinación de glucosamino glucanos, ¿sí? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Sí, su mecanismo de acción es que activan, ¿sí? Va a activar a la antitrombina 3, ¿sí? Bueno, la misma antitrombina, entonces, ¿qué va a ocasionar? Ocasiona inhibición de los factores 10 y 2. Incluso una inhibición mayor que las heparinas no fraccionadas, ¿sí? También tiene aclaramiento renal, entonces hay que tener cuidado en falla renal, ¿no? El tiempo de vida media es mucho mayor, ¿no? Es alrededor de 25 horas. ¿Y con cómo se monitoriza? Se monitoriza con el antifactor 10A, ¿sí?
el antifactor 10A. Muy bien. Entonces, eso en relación con el danaparoide, ¿no? Eh, Muy bien. Entonces, aquí, además de esto, ¿no? ¿Qué sería importante tener en cuenta? Ah, las contraindicaciones, ¿no? O sea, acá vamos a poner una nueva hoja. Monitorización. Contraindicaciones. Entonces, bueno, como todo anticoagulante, sangrado, riesgo de sangrado, ¿no? Por ejemplo, falla renal aguda, ¿no? Aquí porque sabemos que tiene aclaramiento renal, enfermedades hepáticas, ¿no? Incluso se relaciona con vasculitis, ¿no? O sea, está contraindicado en pacientes que tienen vasculitis porque puede empeorar los cuadros, ¿sí? ¿Qué efectos adversos se ha visto con este medicamento? Como todos los anticoagulantes, sangrado, ¿sí? Pero también se ha visto que puede aparecer fiebre, ¿no? Puede aparecer otras alteraciones, ¿no? Edema periférico, ¿no? Periférico, por ejemplo. O algunos pacientes pueden tener insomnio. Ahora, el problema es que este fármaco sí no tiene antídoto. O sea, no, simplemente no hay antídoto. Muy bien. Y luego vamos a tener, habíamos descrito, ¿no? Los heparinoides, ¿sí? Y vamos a ver los inhibidores. Aquí lo voy a colocar. Inhibidores del factor 10 activado, ¿sí? Hay dos variantes de esto, ¿no? Los que son parenterales y los que son por vía oral. Entonces, parenteral tenemos al Fonda Parinux, que mencionamos hace un momento, ¿no? Precisamente. Este Fonda Parinux se administra por vía subcutánea, ¿sí? Entonces, ¿cuál es su uso principal? Se utiliza para la profilaxis y tratamiento también de la trombosis venosa profunda y de su complicación que es la tromboembolia pulmonar. ¿Qué es importante conocer sobre su perfil farmacológico? Perfil farmacológico. Sí. Este Fondaparinux es un análogo sintético, y esto es lo interesante, ¿no? Es como si solo rescatáramos el pentasacárido. O sea, es un análogo sintético del pentasacárido. Entonces, ahora sí, nos ahorramos todos los problemas de las heparinas. Solo tenemos este pentasacárido que dijimos activa a la antitrombina, y la antitrombina ya sabemos que inhibe al factor 10 y al factor 2. Pero como es tan pequeño, solo va a inhibir, ¿se acuerdan? Mientras más pequeño, menor probabilidad de inhibir al factor 2A, que es la trombina. Entonces solo inhibe al factor 10 activado. Muy bien. ¿Qué más es importante conocer sobre su perfil farmacológico? ¿No? Este es un mecanismo de acción. Entonces, también tiene aclaramiento renal. Aclaramiento renal. Igual hay que tener cuidado en pacientes con falla renal, ¿no? El tiempo de vida media es aproximadamente entre 17 y 21 horas, más o menos, ¿no? Casi un día. La monitorización, ¿cómo se hace? Como es específico del factor 10, con el antifactor 10 activado. ¿Y cuál sería el antídoto? Ese es el detalle con el Fonaparinux. No tiene antídoto. Muy bien. ¿Cuándo está contraindicado este medicamento? ¿Cuándo están contraindicados los anticoagulantes, doctores? Cuando hay riesgo de sangrado o un sangrado activo, en endocarditis infecciosas, por ejemplo, en falla renal, ¿no? Porque tiene aclaramiento renal, o cuando hay muy pocas plaquetas.
Muy bien. ¿Qué efectos adversos importantes va a tener este medicamento? ¿Sí? Bueno, como todos los anticoagulantes, sangrado. ¿Sí? Como es parenteral, efectos locales. Puede elevar las enzimas hepáticas, o sea, TGO, TGP. Sí, puede producir también trombocitopenia inducida por heparinas, pero ese efecto es más raro, sí, más raro. Y luego, de forma un poco más resumida, porque estamos ya acabando la sesión, ¿no? Tendríamos los que son por vía oral, ¿no? Se voy a colocar acá, orales. Por vía oral, y aquí estarían, por ejemplo, vamos a colocar ejemplo, la mnemotecnia es, como son inhibidores del factor 10, ¿no? Son rivaroxaban, rivaroxaban, factor 10, ¿no? Apixaban, factor 10, si se me acuerda, ¿no? Edoxaban, por ejemplo, edoxaban, factor 10, ¿no? Con esa X se van a acordar. Entonces, ¿qué hacen estos fármacos? Lo que hacen es que si este es el factor 10, sí, vamos a imaginar que este es el factor 10, vamos a poner con otro triángulo. Factor 10 activado, ¿sí? El factor 10 activado es el encargado de activar factor 2, que vamos a poner en forma triangular, para volverlo trombina, ¿no? Entonces, estos fármacos lo que hacen es unirse con ese sitio activo y van a bloquear, entonces, la activación del factor, eh, la activación que realiza el factor 10, ¿no? O sea, bloquean la activación del factor 2 y por ende van a, van a inhibir, ¿no? Que se forme trombina. Entonces, así es como van a bloquear al factor 10, estos medicamentos. Muy bien. No son inhibidores directos del factor 10. Y vamos a ver ahora los inhibidores directos de la trombina o factor 2, ¿no? Inhibidores directos del factor 2, ¿no? Que sería el 2 activado o simplemente la trombina. Muy bien. Entonces ahí tener en cuenta los que son parenterales. Vamos a colocar así. Generalmente estos son endovenosos. Y aquí tendríamos, por ejemplo, eh, aquí está la bivalirudin, ¿no? O, por ejemplo, el argatroban, ¿no? Bien. Y los que son por vía oral, ¿no? Los que son por vía oral, orales. Aquí estarían, por ejemplo, la mnemotecnia es el DaVi, porque inhibe el factor 2, ¿no? Dabigatran. En realidad, así también se pueden acordar de bivalirudin. Dabigatran. ¿Qué hace el dabigatran? Que es uno también conocido, ¿no? Vamos a imaginar nuevamente ahora al factor 2 activado, que es la trombina. Ese factor 2 se debe unir con el factor 1. ¿Para qué? Para activarlo y formar la fibrina, ¿no? Que es el factor 1 activado. Entonces, este fármaco se une con el sitio activo del factor 2, bloqueando la activación del fibrinógeno en fibrina, ¿sí? Y ese es el mecanismo de acción que cumple este medicamento. Muy bien. Entonces, con eso hemos descrito los principales anticoagulantes, también tratando de no pasarnos mucho del tiempo establecido. Eh, Vamos a detener la grabación.